la unidad 4, introducción a los sistemas de control, que va a ser la cuarta unidad y última de este curso de PLCs. La unidad 4 dice que el alumno va a clasificar los sistemas de control con base en las características e interconexión de elementos que lo integran para su representación en un diagrama de bloques. Sí, entonces nosotros vamos a identificar qué es un sistema de control, cuáles son sus características, qué elementos tiene, cómo se conecta y cómo se representa en un diagrama de bloques. Y por aquí te voy a compartir este archivo que es de la unidad 4. Y aquí viene como introducción a los sistemas. Ay, perdón, le moví aquí. Introducción a los sistemas de control. Objetivos: reconocer un sistema. Reconocer en un sistema las variables de entrada, de salida y de perturbación. O sea, como todo, ¿verdad? El PLC vemos que tiene entradas y salidas. Un sistema, en su definición, podemos decir que es un conjunto de elementos ordenados para un cierto fin. También va a tener entradas y salidas. Perturbaciones, pues son sucesos o otros agentes que alteran, intervienen para poder modificar ese funcionamiento que tiene el sistema. Sí, siguiente, distinguir un sistema de control en lazo abierto y en lazo cerrado. Bueno, ahorita lo vamos a comentar, el lazo abierto y cerrado. Reconocer en un sistema de control lazo abierto o cerrado las variables de entrada, salida y perturbación. Reconocer las tareas que se realizan en un sistema de control y los elementos que lo integran. Bueno, las tareas, lo que va a hacer el sistema. Distinguir el control automático del manual. ¿Verdad? El control automático, pues, es el que se implementa ya con un PLC. El manual, pues, simplemente con un pulsador, un interruptor, y va directamente a los contactores, a los contactos, y no tiene el PLC como un controlador automático. Ahí estaríamos hablando de un control manual. Enumerar las ventajas y desventajas del control automático frente al control manual. O sea, ventajas puede haber muchas. La tarea es más fácil. Podemos modificar el programa en el PLC a nuestro antojo. Podemos darle tiempos, contadores a partir dentro del programa del PLC. Y el control manual pues no tiene esa ventaja. Enumerar las ventajas y desventajas del control en lazo abierto frente al lazo cerrado. Clasificar los sistemas de control. Explicar el funcionamiento de sistemas de control sencillos. Dado un sistema sencillo, proponer algún sistema de control para él. Saber qué etapas deben seguirse en la realización de un sistema de control. Y bueno, vamos a dar algunas definiciones básicas. Sistema de control lazo abierto y lazo cerrado. Tipos de control, ejemplos ilustrativos de sistemas de control. Sistema de control de presión, por ejemplo, de velocidad. Servosistemas, sistema de control de temperatura. Control por ordenador. Sistemas de control de temperatura en la cabina de un coche, por ejemplo. Control de la posición del brazo del robot. Control de la fuerza de agarre de la mano del robot. Etapas de realización de un sistema de control. Bueno, son algunos ejemplos de sistemas de control. Y ahora sí vamos con las definiciones básicas. Aquí vienen las definiciones básicas. Sistema es la combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo. Y ahí vemos un sistema que tiene entradas, salidas y una perturbación externa. Variable de entrada. Bueno, ¿qué es la entrada? Es la variable del sistema
tal que una modificación de su magnitud o condición puede alterar el estado del sistema. Bueno, la entrada siempre va a ser una magnitud. Puede ser, no sé, velocidad, a lo mejor temperatura, una magnitud que puede alterarse dependiendo, o puede aumentarse el valor o disminuir. La variable de salida es una variable del sistema cuya magnitud o condición se mide. ¿Sí? Igual en la salida, yo puedo medir cuánto es lo que voy a entregar en la salida del sistema. Perturbación es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema, se le denomina interna. Aunque también existen perturbaciones externas que están fuera del sistema y constituyen una entrada. Sí, entonces esas perturbaciones son aquellas que nos afectan la salida en un sistema. Pueden ser externas o internas. Y bueno, ya vemos del lado derecho un ejemplo de un sistema. Es un motor de corriente directa. Nosotros ocupamos en una de nuestras prácticas un motor de corriente directa para controlarlo con el PLC. Le invertíamos el giro. Hicimos un diagrama ahí especial para poder, con 4 salidas, tener la inversión de giro, positivo, negativo y luego negativo, positivo. Bueno, ese motor de CD, la variable de entrada, en su interior, pues tiene bobinas, tiene imanes, un conmutador, etcétera. Y bueno, hay una tensión de armadura. La tensión de armadura no es otra cosa más que el voltaje que hay en el embobinado de ese motor, el voltaje que hay ahí adentro. Eso lo podemos poner como una variable de entrada. Las variables de salida, ¿qué es lo que te entrega el motor? Pues velocidad del giro, ¿verdad? Te entrega una velocidad o también una posición, cuando es un motor preciso que va girando lentamente para mover algún elemento. Sí, entonces ahí estaría las variables de salida, aunque nos pregunta ahí intensidad de armadura. La intensidad de armadura pues es la corriente en la armadura, que también puede considerarse como una variable de salida. Aquí tenemos VA, que sería la tensión de armadura, que es el voltaje. La corriente de armadura también puede considerarse como la salida. Pero bueno, no nos hagamos más pelotas y dejémoslo que la variable de salida pues es la velocidad del giro de posición del eje que nos entrega el motor. Algunas perturbaciones puede ser externa, par de carga, sí, que el motor esté muy sobrecargado y eso no nos entrega un valor de salida adecuado. Es más, quizás no puede hasta ni girar el motor y eso sería una perturbación, cargarlo demasiado. Interna, la temperatura dentro del motor, cuando el bobinado ya está dañado, se calienta excesivamente y esto hace que el motor hasta huela quemado. Cuando lo echas a trabajar, hasta a lo mejor hasta saca humo, ¿no? De lo caliente que está, porque puede ser un motor ya dañado. Y de hecho a alguien de ustedes les pasó eso en la práctica de la inversión de giro, ¿no? Lo echaron a andar, se calentaba tanto que hasta humo echaba, ¿no? Porque ya ese motor estaba dañado en su interior, en sus bobinas. Entonces, esas son perturbaciones también, internas o externas. Ese es el ejemplo de un sistema de un motor. Ya explicamos las variables de entrada, las de salida y las perturbaciones. Otro ejemplo sería una habitación en la que se dispone de un calentador eléctrico que se puede encender o apagar, de un termómetro para medir la temperatura y de una puerta que puede estar abierta o cerrada. O sea, se supone que ese calentador eléctrico en una habitación es automático gracias a un termómetro
que está ajustado a una cierta temperatura, se enciende, ¿sí? Por ejemplo, ahí a lo mejor lo programas que encienda, no sé, a 5 grados, 4 grados, cuando exista mucho frío, se encienda y te caliente la habitación. Y obviamente una habitación tiene una puerta que se abre y se cierra. Entonces las variables de entrada sería el interruptor del calentador eléctrico, que obviamente le da activación para que se encienda. Y bueno, ese interruptor funciona con la temperatura. La variable de salida sería la temperatura en la habitación, que se mantenga, no sé, a 10 grados quizás, para que no tengas tanto frío. 12 grados, no sé. Las perturbaciones, la temperatura externa. Estado de la puerta. Si la puerta la dejas abierta, pues es una perturbación porque te va a entrar pues quizás más frío. Lo ideal sería que la puerta esté cerrada para que te dé la temperatura en el interior de la habitación y trabaje adecuadamente el calentador. Y también actividad de las personas dentro de la habitación, ¿verdad? Si hay demasiadas personas ahí, pues se va a calentar más, etcétera. Sería otro ejemplo, decía, de una habitación. Otro ejemplo es un sistema de control. No, perdón, esto ya es la definición de sistema de control. Definición. Sistema de control es el conjunto de dispositivos que actúan juntos para lograr un objetivo de control. ¿Sí? O sea, dispositivos que trabajan de manera conjunta. El sistema de control es algo que trabaja junto con el sistema para llegar al objetivo. Tenemos la entrada, la salida y el sistema. El sistema de control pues puede ser a lo mejor el PLC o a lo mejor una computadora, un microcontrolador, puede ser a lo mejor hasta un Arduino, cualquier elemento que te permite realizar un control. Y ahora viene la definición de lazo abierto y lazo cerrado. Sistemas de control en lazo abierto y lazo cerrado. Ejemplos de sistema de control: motor de DC controlado por armadura, el que poníamos arriba como ejemplo. Objetivo: la velocidad o la posición deseadas. Variables de control: voltaje o intensidad de armadura. Perturbaciones: el par de carga. Otro ejemplo: cualquier planta de proceso continuo. Tiene muchos sistemas de control de nivel en depósitos, control de flujo en tuberías. Otro ejemplo del sistema de control puede ser el cuerpo humano. Bueno, a nivel microscópico, una planta industrial y red de transporte con numerosos sistemas de control. A nivel macroscópico, control de temperatura corporal. Sí, el cuerpo humano pues también puede ser un sistema de control, porque dentro de nuestro cuerpo pues existe un control de muchas cosas. La propia temperatura corporal, por ejemplo. Si te checas la temperatura, siempre está en un cierto nivel. Si la tienes un poco más alta, es que algo está mal por allí. Alguna infección que te ocasiona una fiebre, etcétera. Y bueno, tu cuerpo pues requiere de una cierta regulación de temperatura, que consumas agua, etcétera. Si tu temperatura corporal se eleva porque a lo mejor corriste, ¿qué ocurre? Pues el cuerpo empieza a sudar para sacar ese calor. Empiezas a sudar y sacas ese calor, ¿verdad? Lo estás sacando del cuerpo. Y bueno, también nos pone aquí como ejemplo el sistema económico mundial.
Por eso se vienen las crisis y todo eso, ¿no? El alza de precios, la oferta y la demanda, bueno, eso ya son otras cosas. Y bueno, veamos la clasificación de lazo abierto y lazo cerrado. Lazo abierto, sistemas de control de lazo abierto, son aquellos que no tienen un control en cuanto a su salida, ¿sí? Aquellos en los que la variable de salida, variable controlada, no tiene efecto sobre la acción de control. Es como si yo llego al salón de clases, prendo la luz se va a prender. Aunque esté de día y no me haga falta la luz, se va a prender. O la puedes apagar si estás de oscuras, ¿verdad? Un control retroalimentado, pues ya sería algo que tengas allí que responda a la intensidad de la luz. Y si la luz del día se termina a las 8:30 de la noche que se oscurece, podemos implementar un control que prenda automáticamente las lámparas, ¿verdad? Algo así. Ya estamos hablando de un sistema controlado y cerrado. Pero un lazo abierto simplemente enciende y no le importa si existe luz o no. Características: no se compara la salida del sistema con el valor deseado de la salida del sistema. O sea, no hay una referencia, no hay una comparación. Para cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación fijada. La exactitud de la salida del sistema depende de la calibración del controlador. En presencia de perturbaciones, estos sistemas de control no cumplen su función adecuadamente. O sea, llega algo que te puede modificar allí y pues no pasa nada, ¿verdad? Simplemente no cumple su función. El motor de corriente directa, si tú le cargas, pues simplemente se va a forzar, se va a quemar o no va a trabajar bien por sí solo, ¿verdad? Ejemplo: enlazo abierto por tensión de armadura de un motor de corriente directa de excitación independiente. O sea, el motor, si lo forzas, se va a quemar. Si no tiene algo que regule y que te diga, ¿sabes qué? Bájale la carga al motor, porque si no se va a quemar. Puedes regular para pararlo automáticamente, pero si no, va a estar todo el tiempo trabajando hasta que se queme. El lazo abierto acá nos dice que suele aparecer en dispositivos con control secuencial, en el que no hay una regulación de variables, sino que se realizan una serie de operaciones de una manera determinada. Esta secuencia de operaciones puede venir impuesta por eventos o por tiempo. Se programa utilizando PLCs, controladores lógicos programables. Bueno, el PLC no necesariamente te hace un control de lazo cerrado. Ahí nos dice que puedes programar eventos o tiempos. El PLC, como ya hemos visto en las unidades pasadas, puedes programar con contadores o temporizadores. Ejemplos: función sobre una base de tiempos. Variable de salida, a lo mejor la limpieza de la ropa. No afecta al funcionamiento de la lavadora. A lo mejor yo estando aquí en mi casa se me ocurre agarrar el PLC, hacerle un programita y conectar ahí el cable de la lavadora, y trozarlo, conectarlo a la salida de mi PLC, hacerle un programa que trabaje la lavadora, no sé, 20 minutos. Y ya con un pulsador arranco mi PLC, arranca la lavadora porque está conectada en la salida del PLC y trabaja 20 minutos ahí en la limpieza de ropa, pero no va a afectar el funcionamiento, ¿verdad? Al PLC no le importa si tiene ropa dentro o no, o si le echaste mucha carga a la lavadora y a lo mejor esta se empieza a forzar. Entonces ahí no es un lazo cerrado, nada más estás controlando con tu PLC, pero no hay algo que le diga al PLC, ¿sabes qué? Párate porque ya
estás forzando la lavadora. Simplemente va a responder al tiempo que le pusiste. Otro ejemplo es el semáforo de una ciudad. Funciona sobre una base de tiempo y ya hicimos por ahí en la simulación del Logis Pro el control de semáforos que funciona por tiempo. Al semáforo pues no le va a importar si los coches chocan, ¿verdad? Si no se fijaron y chocaron. El semáforo va a seguir prendiendo en sus tiempos en amarillo, en verde, en rojo. Y listo. O sea, no afecta el funcionamiento del sistema, lo que esté ocurriendo allí. De ahí depende ya de cada quien que respete el tiempo. Es un lazo abierto. Y bueno, ya después de haber explicado los de lazo abierto, vamos al lazo cerrado. Lazo cerrado. Definición: sistema de control en lazo cerrado. A aquellos en los que la señal de salida del sistema, que es la variable controlada, tiene efecto sobre la acción de control. Variable de control. Bueno, para esto tienes el controlador, el sistema, la salida, y hay aquí una flecha que regresa al controlador. Hay perturbaciones también, pero aquí se caracteriza por tener una retroalimentación y estarte diciendo al controlador, ¿sabes qué? Para, aumenta, disminuye, porque la variable de control, la variable controlada, que es la salida, está afectándose. Definición: el sistema de lazo cerrado es un control retroalimentado. Y bueno, operación que en presencia de perturbaciones tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y de alguna entrada de referencia. O sea, el sistema retroalimentado ya, cuando llegan las perturbaciones, las mide y alerta para hacer algo, para que no se dañe el sistema o disminuir algún valor. Esta reducción se logra manipulando alguna variable de entrada del sistema, siendo la magnitud de dicha variable de entrada función de la diferencia entre la variable de referencia y la salida del sistema. O sea, ahí ya nos hace una relación entre la salida y la entrada. Y aquí tenemos un diagrama de bloque donde hay una referencia, un comparador. Tienes el controlador, la entrada del sistema, el sistema, las perturbaciones, la salida, y aquí te está midiendo. Si no estás en el valor deseado, aquí te manda aumentar, disminuir alguna acción de control para mantener la salida en un estado óptimo, en un nivel de valor. Ejemplo. Aquí nos pone el reloj de agua, que probablemente el primer sistema de retroalimentación creado por el hombre, inventado por Ctesibios de Alejandría, Egipto, aproximadamente 260 años antes de Cristo. Aquí observamos pues un tanque con agua, una salida de agua por acá abajo, vaso regulador, y bueno, acá tenemos un flotador donde tiene una entrada donde dice flujo de almacenamiento, flujo de abastecimiento de agua, apertura de la válvula, válvula del flotador. Entonces, aquí ya nos hace, a partir de un diagrama de bloques. Se supone que el flotador, pues conforme va disminuyendo el nivel, también va bajando el flotador. Si el flotador se encuentra flotando a un nivel más alto, es que el nivel de agua pues está en un nivel quizás deseado. Y aquí nos hace el diagrama de bloques para un sistema retroalimentado. Nos pone válvula, cuerpo invertido y flotador, que ese es el controlador. O sea, esa válvula va a controlar. El vaso, pues es el sistema, el vaso que tiene el agua. El mismo flotador es el sensor que te va a indicar que existe agua. Y un nivel deseado o punto de calibración. Si el nivel
no es el deseado, pues el flotador va a estar, no va a flotar tanto. Entonces, al no flotar tanto, pues la válvula va a permitir que caiga más agua allí y se mantenga el nivel deseado de agua. ¿Sí? Y bueno, como salida tendríamos la altura del agua en el vaso o el nivel de agua. Sí, se trata de controlar el nivel del agua con el flotador, la válvula que lo está llenando de agua al sistema que es el vaso. ¿Sí? Eso sería, a partir de este diagrama, hacer un diagrama de bloques. Como ejemplo, cómo lo hacemos. Otro ejemplo, sistema de lazo cerrado. Bueno, puede haber manuales y automáticos. Manuales, cuando un operador lo está operando allí, o automático con un controlador dispositivo neumático, hidráulico, eléctrico, electrónico, digital o microprocesador. Bueno, un sistema de lazo cerrado, yo tengo aquí un control manual de lazo cerrado del nivel de tanque, algo como esto, pero ya con una bomba. Tengo aquí la bomba, pongo a una persona ahí trabajar un turno de 8 horas. ¿Por qué? Porque no tengo un sensor ni nada. Entonces, ¿qué observamos? La bomba, el operador, el tanque, la tubería, una salida de agua. Aquí nos dice TN, transmisor de nivel, o sea, tengo aquí algo, un sensor que el operador no está pegado al tanque, entonces le llega con el sensor un indicador de nivel. Si el sensor te da un nivel bajo, el operador va a prender la bomba para que llenes el tanque. Ahí tenemos un control retroalimentado manual. ¿Por qué? Porque el operador hace la función de un controlador actuador y lo está mandando cerrar. Si pusiéramos acá un controlador, haría la función del operador y ya será totalmente automático. Entonces tenemos aquí comparador e interruptor de energía, procesador lógico, punto de calibración, nivel deseado. Aquí ya sería automático. Si yo quito a esta persona y pongo un controlador que mida el nivel de agua, cuando el nivel de agua sea bajo lo manda a prender la bomba, cuando el nivel llega al nivel deseado la apaga. Ahí estamos hablando de un sistema retroalimentado o lazo cerrado. Otro ejemplo es el de un control de temperatura de un intercambiador de calor, usando vapor como medio calefactor. O sea, un control de temperatura de un intercambiador de calor, usando vapor como medio calefactor. Se supone que aquí este sistema llega agua fría, viene vapor y el vapor caliente va a calentar el agua. Hay un termómetro que mide la temperatura del agua caliente que está saliendo. Sí, entonces este sería un control manual. El operador está ahí viendo que el termómetro esté a una temperatura adecuada. Si yo convierto de manual a automático, quito ese operador por un controlador automático en el que se pueda fijar la señal de referencia, acoplo un transductor, que es un sensor aquí en el termómetro, para medir la temperatura y mandarla al controlador, que sea el que mida la señal y me mande cerrar o abrir la válvula para mandar más vapor y se caliente mi agua. Entonces se reemplaza la válvula de vapor manual por una automática y se conecta la salida del controlador a la entrada del control de la válvula de regulación. Y ya esa es una conversión de manual a automático, haciéndolo un control de lazo cerrado. Ejemplos de un lazo cerrado.
de un lazo de control. Ejemplos de un lazo de control. Bueno, todo diagrama de control tiene esto. Sistema a controlar, controlador, el actuador, puede incluirse en el sistema a controlar, y el medidor. Ajá. En el medidor tienes el sensor más el transductor. El sensor es el que está en contacto con la variable física y el transductor es el que convierte esa variable física en una señal de corriente de voltaje que lo manda al controlador para disminuir o aumentar el valor de la variable. El actuador puede ser, generalmente está en la salida del sistema. Aquí no lo pone, dice por eso se puede incluir en el sistema a controlar o no. Ajá. Y bueno, las funciones de un lazo de control es medir el valor de la variable controlada. Medida y transmisión. O sea, medir la variable controlada, detectar el error y generar una acción de control. Por eso se va a tomar una decisión. Usar la acción de control para manipular alguna variable en el proceso, de modo que tienda a reducir el error o manipulación. Bueno, siempre va a haber un error. Ese error se puede medir. El error viene a lo mejor por no tener un sistema de medición muy exacto. Sí, entonces es muy importante el error, ya cuando se trabaja con sistemas de control automático. Ventaja del control en lazo cerrado frente al control de lazo abierto. Bueno, ya hasta aquí hemos definido el lazo cerrado y el lazo abierto. ¿Sí? Algunas ventajas. Respuesta del sistema se hace relativamente insensible a perturbaciones externas y a variaciones internas de los parámetros del sistema. Bueno, como veíamos, el lazo abierto pues no le interesa las perturbaciones. Simplemente enciende y se puede dañar el equipo, se quema y listo. El lazo cerrado pues sí tiene un medidor que va a medir esas perturbaciones y le va a avisar al controlador para que éste lo apague, lo arranque o regule lo que está controlándose en el sistema. ¿Sí? Desventaja del control de lazo cerrado. Aparece el problema de la estabilidad, ya que si el controlador no está bien ajustado puede tener tendencia a sobrecorregir errores que pueden llegar a producir en la salida del sistema oscilaciones de amplitud creciente, llegando a inestabilizar el sistema. O sea, los lazos cerrados pueden hacerse más estables o más inestables, más exactos o menos inexactos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un PLC en el cual yo estoy midiendo una señal analógica en miliamperes. A lo mejor yo le estoy dando, no sé, 4 miliamperes. Pero realmente el PLC en su entrada analógica no me mide esos 4, me mide menos. Y me da una respuesta, pues no en el momento en el que yo lo quiero, porque no es muy exacto. A eso se le llama estabilidad del sistema. ¿Sí? Y si lo ponemos en una gráfica, pues nos va a dar una oscilación, va a estar subiendo y bajando de valor. A eso se le llama inestabilidad.
Bueno, todavía nos falta aquí un poco, ya para terminar este tema. Pero yo creo por el día de hoy hasta aquí le vamos a dejar hasta la inestabilidad. Y ya para el día de mañana haríamos un ejercicio que harían ustedes de tarea para el día de mañana. Solo va a subir el documento, bueno, mi conexión no es muy buena, así que veía las letras muy borrosas. Perdón, sí, lo voy a subir ahorita en un momento. Perdón, sí lo voy a subir para que lo vayan checando. Bueno, aquí ya hasta ahorita hemos visto lazo abierto, lazo cerrado, algunos ejemplos de lazos de control abierto, cerrado, algunas ventajas, desventajas, cómo se hace una conversión de un sistema manual en lazo cerrado a un sistema automático en lazo cerrado. Lo voy a subir, sí, para que lo vayas checando. Yo creo hasta ahorita lo vamos a dejar hasta allí. Le subo este archivo para que ustedes lo vayan consultando, lo vayan leyendo. El día de mañana terminamos de ver la otra parte que falta y les dejaría ya el ejercicio para mañana. Mañana igual nos conectaremos a las 11 para continuar. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. No, profe, todo está bien. Bueno, como quiera voy a hacer aquí una captura de pantalla para los que asistieron como una evidencia, porque luego ahí nos empiezan a pedir. MCRG1 5 de julio. ¿Alguien más llegó tarde que no se lo nombré? ¿Aurelio no llegó?